ya en pleno invierno, pero hablando todavía un poquito de las elecciones. Sin pauta electoral acabado, pero hay algunos temas que interesan a la comunidad universitaria. Un gran tema es el tema de la estadística en campaña, o si quieren ponerlo en términos más simples, el tema de las encuestas. Hemos invitado a Hernán Chaparro, que es el presidente de GFK, una encuestadora muy seria en el Perú, para hablar justamente de lo que las encuestas significan en una campaña y por qué en algunos momentos obtienen un gran protagonismo. Gracias por estar con nosotros, Hernán. Gracias, Rosa María. Además, es exalumna de la Católica. Así es, no, normalmente invitamos solo exalumnos, perfecto, normalmente, bueno, y ese es lo bueno. Y tenemos tantos buenos exalumnos que nunca nos han faltado invitados. Está bien. El tema de la encuesta se ha convertido en un tema de creencia más que de ciencia, cosa que a mí me preocupa. Hay políticos incluso que dicen, yo no creo. No creo, esa es la frase, ¿no? Yo no creo. La creencia es un acto de fe, ¿no es cierto? ¿Es lo que ustedes hacen un acto de fe o un acto de ciencia? Es un acto científico, pero que implica una confianza en quien lo hace, claro, digamos, ¿no? O sea, quién sabe, no es que no crean en el resultado de la encuesta, a veces no creen en el encuestador, digamos. Eso es un puede tema ser. de credibilidad de quién hace su trabajo bien o quién hace su trabajo mal, digamos, ¿no? Ok, pero la estadística es una ciencia. Así es. Estudiamos así estadística en la universidad. Así es. Y no saldrían los resultados como salen si es que no hubiera un trabajo serio atrás, pues, ¿no? Así es. ¿Qué implica este trabajo para que la gente entienda? No es que Hernán Chaparro se siente y dice, yo creo que PPK va a ganar. Eso no es así. No. ¿Cómo se arma una encuesta desde el principio? Sí, mira, uno es un trabajo en equipo, o sea, el equipo base, ponte en GFK, han sido más o menos unas 12 personas que tienen diferentes funciones. Son como 6 meses de trabajo. Tú dirás, 6 meses, pero eso es solamente hacer una encuesta. No es así, ¿no? Yo te diría que el núcleo, hay varias cosas que son importantes, ¿no? Pero una parte importante es el trabajo de muestreo. O sea, ¿a dónde vas a ir? O sea, no es que los encuestadores se paren en cualquier sitio. O sea, tú los mandas a sitios donde tú has hecho un análisis de que es esto representativo. ¿A quién vas a mandar? Son cerca de 600 personas en todo el país. Ese día, digamos, a la hora del sábado, que se hace una especie de ensayo, incluso el sábado previo, luego el sábado anterior y el mismo domingo. Y esa gente, bueno, hay que capacitarla, entrenarla, motivarla, ¿no? Hay todo un trabajo ahí. Y después hay todo un diseño de software para poder procesar la data muy rápidamente, porque eso es en elecciones, ¿no? Ya del día de las elecciones, pero en general el cuestionario también es importante, porque la forma en la que se pregunta puede causar un error, no en la muestra, pero sí en el resultado, ¿no es cierto? Tú tienes el cuestionario del día mismo, del domingo, digamos. Es sencillo, pero igual implica una serie de técnicas, que si quieres de eso hablamos en un rato. Y luego el cuestionario regular que se hace todos los meses implica ya más sofisticación, porque hay que tomar en cuenta la extensión, la secuencia, que una pregunta no influye a la otra, cómo lo presentas, en fin. Pero ese cuestionario normalmente tiene a una parte fija, digamos que son preguntas constantes, las de opinión pública normalmente, ¿no? Y luego tienes otra parte que son como temas que nos parecen de fondo interesantes, ¿no? Inactuales, digamos, pero que son de interés, y luego la parte de coyuntura. ¿Cuánto demora un cuestionario regular, no de elecciones, sino un regular, para un encuestador responderlo bien? ¿Cuánto demoraría? Puede ser 20 minutos, media hora. Máximo. 20 minutos, digamos, de opinión pública, 20 minutos. Ok, ¿y la gente está dispuesta a responder? Es algo que siempre me llama la atención. Sí. Hay gente que no. ¿no? O sea, hay gente que no. Siempre el encuestador, hay todo un sistema de muestreo aleatorio, pero finalmente yo le digo al encuestador a qué manzana del Perú ir. Claro, van acá, las manzanas están determinadas ya previamente. Así es. Y van tocando las puertas en un sentido lógico. Normalmente, incluso el software, digamos, el de muestreo, te dice, oye, lo haces de manera horaria, en sentido del reloj, o al contrario. Y normalmente es cada 3 casas. Entonces, cada 3 casas toca puerta, cada 3 casas toca puerta. Ok, y si a la primera te responden, ya has cumplido tu trabajo, pero si no, vas tocando la siguiente. Tu cuota. Y hay gente que te dice, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo, no quiero. No, caballero. Hoy día no, caballero. No, además, estás buscando probablemente una mujer
de determinada edad. O sea, no solamente estás buscando determinar una cuota, así es. Una cuota que sea, ya sabes el nivel socioeconómico, pero estás buscando una edad, una mujer, un hombre, un viejo, un anciano. En fin, entonces es un trabajo bien meticuloso. Y sí, que implica, digamos, gente que nos da el servicio, ¿no? Claro. Son proveedores de servicios, que tienen que ser gente bien seleccionada, bien supervisada. Y ese es otro tema importante, la supervisión. ¿Cuánto de las muestras se supervisa? Normalmente el 20%. Ok, ¿no? Y encuentran errores, y si sí, encuentran no, errores... Sí, se anula la encuesta. Se anula la encuesta. Pero además lo interesante es que hoy, GFK, todas las encuestas políticas y también las comerciales, las hacemos acá. Entonces, Claro. yo voy a tu casa y tú me dices, oye, sí, ya, Sí, hazme sí la quiero. pregunta, perfecto, yo te comienzo a preguntar y voy registrando acá. Ya, ok. Puede ser una tablet o el celular. Ya. Entonces, una vez que termino, yo aprieto el botón y se va al centro cómputo. Ah, ya. Pero además georreferencia. O sea, yo tengo gente con pantalla en la oficina mirando por dónde están caminando. Ah, o sea, cada uno camina con un GPS. Claro. Aquí está O el sea, GPS. como verán, es un trabajo muchísimo más sofisticado de lo que se cree. Sí, claro. Y eso implica, digamos, un margen de error. Ahora, expliquemos un poco qué es esto del margen de error, porque todo el mundo se vuelve loco con el margen de error. Claro, claro. ¿Por qué hay margen de error? Hay margen de error, mira, el margen de error tiene dos fuentes. ¿Ya? El error tiene dos fuentes. El error calculable, ¿ya? Que es el que siempre todo el mundo habla, más menos 5 puntos, cosas por el estilo, y un error que es no muestral. No muestral, así es. Veamos el primero. Este error calculable. El error calculable normalmente es ¿por qué? Porque estamos hablando, en este caso, de 20 y pico millones de electores, ¿no es cierto? Pero hemos trabajado con muestras, van variando, o sea, pero grosso durante el periodo ha sido 1.500. 1.500 personas. Entonces, una cosa es 1.500 y otra cosa es 22 millones. Lógico. Entonces, como estos 1.500 yo los escojo no donde se me ocurre, sino por un sistema de azar, que tiene su lógica, ¿no? Entonces, finalmente yo te voy a dar números de acá, claro, no de acá. No de acá, así y por lo tanto tiene un margen de error. Claro. No, eso es, básicamente. Y se calcula a partir de una fórmula. ¿Y el error no muestral? El error no muestral tiene que ver con el proceso de aplicación. Que yo te diría, bueno, uno que no, por ejemplo, ¿no? Has redactado mal la pregunta. Eso, claro. O sea, usted, ¿cuál es el error del gobierno? Dígame. Es una pregunta totalmente cejada. Claro. ¿No? O el orden de la pregunta, a veces el problema es por eso. Claro. Ese es el cuestionario. Ahora, luego ponte que el encuestador falsee, es otra fuente. Ahora, que tú proceses mal, otra fuente. Así. Se genera, a veces los peruanos, y en general la gente quiere agradar al otro, sí. ¿no es cierto? Entonces pasa que el encuestado pueda querer adivinar lo que el encuestador le quiere decir o preguntar, o cuáles son las preferencias del encuestador, para decírselas y de esa manera generar empatía y quedar bien. Sí, mira, ahí hay, o sea, normalmente hay temas que son más sensibles, otros menos sensibles. Hay ciertos temas con los cuales tú sabes, no sé, pues ponte, no sé, vida sexual, tu vida privada. Así es, no vas a encontrar drogas, claro. ¿no? Pero cedro, ponte, y tú sabes que hay un subregistro. Claro. Pero es como se dice, es una medida, puede que no tenga mucha validez, pero sí mucha confiabilidad. Claro. O sea, tu reloj sabes que siempre da 10 minutos más tarde, digamos, ¿no? Pero bueno, sabes que siempre es así, ¿no es cierto? Entonces siempre lo vas a medir de esa manera y por lo tanto sabes que en la comparación está el tema. O sea, hay temas más sensibles que las encuestas tienen sus límites, ¿no? O sea, no son, digamos... un oráculo. No son oráculos ni por casualidad. Hay gente que dice, esta encuesta ha pronosticado. No, eso es imposible. Imposible, no son pronósticos. No, uno puede ver alguna tendencia, pero incluso yo y muchos colegas nos hemos equivocado N veces, mirando, mira, yo creo que la tendencia es esta, y después, como en la política, en la vida en general, ¿no es cierto?, ocurren cosas, más en la política cuando es campaña, o sea, las campañas están para que cambien las cosas, no para que se mantengan igual. Claro. Entonces, ¿Es la opinión pública peruana muy volátil? Es volátil en general, y en el Perú, quién sabe, como en otros países donde hay menor institucionalidad política y una cultura donde la gente no confía en nadie, en ningún político, solamente el 10% cree en los políticos,
estás mucho más sujeta a la coyuntura. O sea, no es que yo creo y no importa lo que digan de ti, porque yo creo en ti, yo soy porque hay algo firme. interno. Claro, no, yo no creo en nadie. Entonces, como no creo en nadie, lo que me digan, puede ser, ¿no? Claro, y el otro problema que tienen ustedes es que la gente decide su voto el mismo día o en la cola. Hay un 10% aproximadamente de eso que lo decide. Y cuando la encuesta es muy pegada, claro, es imposible. Imposible. Claro. Además, mira, o sea, es como yo le explicaba una vez a alguien, ¿no? O sea, en campañas políticas no es que yo esté tomándole foto, a un bosque, claro, donde están todos los árboles ahí lindos, y mañana vuelvo y puede que haya movido, pero la verdad es el mismo bosque, el mismo árbol. Claro. No, acá es un río que se está moviendo, claro, ¿no es cierto? Y viene otra agua. Y otra agua, otra piedra, otra cosa, y ya pues la foto no es igual. Claro. Mucha gente se pregunta qué pasó. El problema es que tenemos esta prohibición de publicar encuestas, ¿no? Pero digamos, el domingo anterior a las elecciones, Keiko Fujimori iba encima de su rival, Pedro Pablo Kuczynski, y su tendencia venía hacia arriba, su tendencia era ascendente. Un momento, sí. ¿No? Venía ascendiendo y creo que ustedes le dieron 2 puntos más, apoyo 4, o sea, venía arriba, tranquila. ¡Pum! Se cerraron las encuestas, ¿no es cierto? El público en general no las puede ver, y luego, el domingo siguiente, cuando a las 4 de la tarde sale el flash, Pedro Pablo Kuczynski iba arriba. Sí, no, a ver, la última foto que se difundió era efectivamente, nosotros teníamos 4.4, hizo 5, íbamos por ahí, y hasta ahí llegamos. Y ponte ahí, por ejemplo, Claro. uno decía, bueno, además había caído en Lima, PPK, Claro, que claro. era un sitio donde se defendía bien, y claro, más de uno pensó, yo incluido, bueno, esto puede ser el inicio ya de un desmarque. Pero Claro. ya la experiencia te enseña que como efectivamente, como tú dices, no somos oráculos, yo siempre digo, para una línea mejor tener 3 puntos, no 2. Entonces yo tenía Claro. el punto anterior, tenía este punto, digamos, de distanciamiento. Te faltaba un Entonces punto. la pregunta era qué va a pasar en la siguiente, ¿no? Y en la siguiente fue al revés. Al revés, Al se revés. juntaron. Claro, la siguiente no la vio en público en general, pero todos los alumnos de la Católica, los que le he preguntado, sí la vieron en sus celulares. Así. Porque se transmite por WhatsApp privado por todo el Perú. Que eso es una cosa que el jurado debería entender. La tecnología ha vencido a la ley. Entonces, el día jueves 2, todos sabíamos que la tendencia de Keiko Fujimori había cambiado y más bien se venía a la baja y Kuczynski subía sin pasarla todavía. No, estaban, pero había un empate técnico. la verdad. Pero claro, ahí había un empate. Volvía el empate técnico. Volvía el empate técnico porque regresamos al margen de error. Y ahí la decisión debe ser muy difícil para ustedes como encuestadora, porque, claro, dices, ¿qué hago? Esto está tan pegado, al final la diferencia ha sido 40.000 votos, y lamentablemente en el Perú te juegas el prestigio si no pones los candidatos en el orden correcto. Claro, Lamentablemente, aunque estadísticamente sabemos que eso es muy difícil. ¿Cómo tomaron las decisiones el sábado y el domingo? Primero hicieron un simulacro muy grande, entiendo, ¿no? Sí, el día sábado hicimos un simulacro con 11.000 encuestas. Que normalmente no se hace, es enorme. Sí. ¿Y eso reduce el margen de error a cuánto? Eso tiene un margen de error de 1 punto, Claro, por ahí más o es menos. mucho más preciso, ¿no es Sí. cierto? Y es mucho más Está menos preciso grande. que el boca de urna, además. Mejor que la boca de urna, sí. Sí. Sí, tiene sus limitaciones, en fin, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero lo que tú haces el día sábado es simulacro. Claro, votan en ánfora. Votan en ánfora. Nadie es. sabe lo que ve. Así. Y en el boca de urna, ¿cuál es el tamaño de la muestra? En el boca de urna son 44.000. Ah, no, gigantesco. Claro, es gigantesco. Pero el problema que tienes ahí es que, ahora, en este caso, la verdad, en el simulacro del 4 nos salió algo muy parecido al boca de urna. Sí, ¿ya? la verdad O sea, la gente no mintió esta muy, vez. muy parecido, ¿no? Ahora, el boca de urna lo que tiene es un poco de limitante, es que tú opinas frente a los demás. Claro, Digamos, claro. ¿no? Entonces, Que eso a veces puede ser un sesgo, Claro. pero en este caso la verdad que no. y luego, el conteo rápido ya se hace sobre votos, sobre Así es, metas. sobre- A veces la así es. gente no entiende eso. Conteo rápido que sale a las 8 de la noche es una muestra estadística de los votos. Sí, ahí no hay nada, ahí simplemente es muestreo. Muestreo, Sí, en nuestro caso, por otra vez estuvimos a 0.7 de distancia, ¿no? claro. En la primera vuelta 0.6, ahora 0.7.
Bueno, pues, ¿Qué es dentro del margen de error es de una 1%? muestra, ¿no? Sí. ¿Qué es dentro del margen de Sí, error de el 1%? histórico es 1 más menos, ¿no? O sea, digamos, tú puedes tener 2 puntos de distancia, que es o sea, Claro. cuando uno dice 1 más menos, Claro. es que tiene que haber 2 puntos de distancia. Claro. En este caso hubo, digamos, no hubo 1, hubo menos de 1, Claro. 0.7. Bueno, Yo había calculado con los cálculos que ustedes han hecho 90.000 votos, pero al final han sido 40.000 votos. Es sí. poquísimo, en realidad. ya, eso es la distancia La entre uno y otro. entre uno y otro. Muy pequeña. Muy Como pequeña. para poder poner a uno sobre el otro. Sí, pero lo que pasa es que, claro, yo creo que finalmente, mira, tanto el conteo como el Boca, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes efectivamente una cobertura que es de 98%, o sea, hay un 2% de ese rural que ya no llega. Exactamente, muy Porque, lejano. Mira, la encuesta normal, o sea, por una cosa que se difundió esa semana del silencio, Sí. que nosotros habíamos hecho una encuesta solamente urbana, lo Sí. cual era una falsedad absoluta. Sí, sí, sí. ¿no? Porque desde julio del año pasado, GFK decidió que si hacía política, encuestas políticas, iba a hacerlas siempre a nivel urbano y rural. Ok. Porque es una foto que es la foto Más completa. adecuada, Lógico. digamos, ¿no? Y si no, mejor no hacerla. Entonces, bueno, así ha sido, ¿no? Claro. Y por lo tanto, ahora, pero la regular, digamos, Ajá. es un rural, o sea, las 1500, todos los meses, es un rural que tú tienes más o menos hora y media del punto urbano. Ok. Puede ser la capital del departamento o una capital de provincia, y de ahí vas a una hora y media, digamos, Ok. el rural. El día sábado y domingo, Ajá. ya la gente viaja día y medio, 2 días antes, Claro. a viajar a sitios mucho más alejados. Donde se llega a pie o en mula. Así es, así Ok. es, ¿ya? Entonces estamos dando de De muestra. una- Pero así y todo, Siempre hay, claro. es que el siempre hay claro es lo que ha visto hoy día. Claro. Porque es ese cachito ahí que, bueno, con una cosa tan apretada, bueno, sí se ve un poquito, pero la verdad, no estamos muy contentos porque, digamos, estar a 0.7 de distancia de lo que fue, es Magnífico. Estamos orgullosos. No, y además lo que fue bueno es que Apoyo, que es otra empresa que es seria, es otro equipo, otra muestra, otro muestreo, tenía el mismo resultado. Y fue muy parecido. Ahora, yo le decía a la gente algo, corrígeme si es verdad, ¿no? Son 6 muestras en 2 equipos, es como si fueran 2 laboratorios sacando sangre, Sí. ¿no es cierto? Y si siempre te dicen que estás embarazada, estás, pues, no hay nada que discutir. Sí, sí. Entonces, sí, bueno, eso sí es un razonamiento más que claro, porque como conversábamos antes fuera de cámaras, son grupos diferentes, son muestras, porque tú puedes hacer N muestras, Claro, ¿no? Entonces, las de una empresa es una, la otra es la otra, y si coinciden, bueno, hay coherencia. claro. Entonces, si coinciden las dos equipos separados, perfecto, no pasa. Digamos, tenemos una credibilidad. ¿no? Sí, no, lo que pasa es que es cierto, como yo el domingo, claro, el periodismo entero, por lo menos con lo que yo estaba, quería que dijéramos quién va a ser presidente. Y decía, no se puede, o sea... No, lógico. Está muy No pegado. se puede por un tema, si quieres, no solamente legal, es un tema de responsabilidad frente a lo que tienes, porque si tú crees en que efectivamente existe el margen de error y está por debajo, entonces no, digamos, o sea, a lo que voy Ajá. es que se hubiera podido invertir. Pero ya no, Sí. en los días que pasaban, Ah, no, ya ahí sí ya no. ahora, la OMPE tuvo el cuidado de sacar los resultados siempre en el mismo orden. Porque en realidad, técnicamente, era posible Que en algún momento se que en algún invierta. momento se invirtiera. Porque en el caso de OMPE, no es como nosotros que vamos acumulando y damos un flash cuando ya vemos la muestra estable. Exacto. Ellos la muestra estable no la ven. Ellos reciben lo que cae. exactamente, reciben al bolondrón, a lo que va cayendo y va juntando. Pero siempre sacaron la muestra al público, por lo menos, en el mismo orden en el que ustedes lo sacaron. Sí. Porque puede ser posible que al 30% Keiko Fujimori vaya arriba y PPK abajo. ¿Tú crees que fue un acto de responsabilidad de la OMPE? Sí, probablemente sí. Ahora, mira, sí, yo creo que sí, pero creo que lo más responsable, no me acuerdo ahorita, sacaron a qué porcentaje, creo que al 30 comenzaron, Sí, me así es. parece. Sí. Y ahora, lo cierto es que puede que en algún momento se hayan juntado No, más. no, y se juntaban mucho y la gente Sí. decía, ya se acercan, Pero ya se yo te acercan. digo que yo vi lo mismo. Yo tengo un software, tengo un sistema Ajá. que me permite a mí ir viendo desde la primera encuesta cómo va. Entonces, Claro. al comienzo tú lo ves como un electrocardiograma. Así es. Entonces, bueno, pero tú sabes por experiencia que eso se va a estabilizar. Lógico. En este caso, nosotros teníamos, si bien se acercaban y se alejaban, una estabilización de la muestra que si bien, digamos, el uso y la práctica es, oye, mejor espérate al 50%, Claro. ya desde el 30% ya tenías un patrón ahí que uno dice, bueno, hay que mirar,
pero se mantuvo la distancia, ¿no? También es cierto. ¿Es un trabajo muy tenso al final? ¿Agotador? Es un trabajo tenso, de gran responsabilidad, pero que es lo que a uno le gusta, ¿no? Es la gran adrenalina. Sí, la gran sí, adrenalina. sí. Bueno, esto ha sido simplemente algunas pinceladas del trabajo de las encuestadoras en el Perú. Y yo creía que era muy importante que se compartiera para que se entendiera. Sí. ¿No es cierto? Sí. Una cosa que te quiero Antes de añadir. terminar. Sí, porque, mira, una pequeña coda ahí. Algo que la gente no sabe es, todas las encuestas, nosotros a los 3 días de luego publicarla en el medio, tenemos que por ley enviar la base de datos, el cuestionario, todo el informe al Jurado Nacional de Elecciones, que tiene un equipo técnico de estadísticos que revisa la información. Y luego tenemos Y ustedes pueden ser sancionados. Hay una serie de sanciones y cosas, ¿no? Te lo digo porque en ese contexto, sin embargo, había un congresista, Martín Belaúnde Moreira, que ha presentado hace pocos días un proyecto de ley donde lo que pretende es sanciones penales, ¿no? a las encuestadoras, o por ejemplo, exigir que expliquemos por qué un resultado un mes antes, después de lo que hemos hablado, imagínate, claro, un mes antes no coincida con el resultado oficial. Bueno, no llevó el curso de estadística, pues. Parece, ¿no? Obviamente. Entonces, lo que necesitan es un curso de estadística. Sí, yo creo que una revisión técnica sería bueno. Si es que bueno, los abogados no llevamos estadística, porque yo he aprendido a patadas cubriendo 5 campañas electorales. Pero sí es necesario, creo, que todos los periodistas también lleven un curso de estadística y todos los políticos, ¿no? Sobre todo esos que creen que la encuesta es una creencia. No, y que creen que la encuesta hace que la gente pierda o gane. No, además como ellos, bueno, acuérdate del famoso audio de Lourdes Flores diciendo que la encuestadora manipulaba la opinión pública, es decir, inducía a votar por ganador, a votar por este, a votar por el otro. Y yo he preguntado siempre a la gente que dice eso, ¿la encuesta hace eso en ti? Y siempre la respuesta es no, en mí no. ¿Por qué crees que en el resto sí lo puede hacer? ¿No? Yo sí creo que la gente es mucho más inteligente de lo que creemos los demás. Sí, hay N ejemplos en los cuales tú ves que las encuestas, como hay estos días de silencio, la época de Fujimori en su momento, o luego Susana Villarán con Lourdes Flores, que la última encuesta publicada daba una distancia X y el resultado fue otro. En los días de silencio las encuestas permitían ver ese proceso de acercamiento o alejamiento, pero la gente efectivamente tomó sus decisiones más allá de las encuestas. Así es. Gracias a Dios ahora es una semana, antes eran 15 días de silencio. Así es. Vamos a ver si logramos en este quinquenio que abolir la prohibición, porque reitero, la tecnología ha superado ampliamente y en Twitter, por supuesto, estamos vendiendo fruta siempre, ¿no es cierto? Naranjas contra Kentucky Fried Chicken contra Chifa, y al final todos sabemos cuáles son los resultados. No, y al final, mira, ¿es una fuente de información? Sí, claro que sí. Pero la gente toma sus decisiones, la gente no es un robotito. Así es. Lo que sí hay es influencia familiar, creo yo, ¿no? O sea, hemos visto provincias, distritos, ¿no? Zonas del Perú que han votado enteras, por ejemplo. Así es. Una influencia familiar, local, comunal. Pues, sobre todo cuando es más chiquito el ámbito. Exactamente. Cuando es más chiquito el boca a boca es muy rápido. Por eso en zonas rurales o más alejadas el boca a boca es muy rápido. Muy rápido. Lima o ciudades importantes ya la cosa es más compleja. Claro, y el tema de la izquierda, o sea, el Frente Amplio pidiendo que voten por Kuczynski, mensajes en quechua, eso hizo que cambiara completamente la situación del sur, ¿no? Sí, claro, hay una serie de fenómenos ahí que, digamos, la encuesta decía, ¿qué está pasando acá? Claro, más bien al contrario, la encuesta va recogiendo eso. Claro, que tú dices, ¿no? ¿qué está pasando acá? Sí. Por eso es que son interesantes, además, Sí. para eso sirven. Bueno, muchísimas gracias por estar con más nosotros. Y ven, no son mitos, no es nada complicado, los encuestadores no son chamanes, no emiten oráculos, no toman una foto movida a veces, Así es. movida Casi siempre movida, la verdad. de lo que está pasando.
Tenemos tantas cosas de las que hablar que no sé ni por dónde empezar. Por eso tengo que preguntárselo a Stacy. ¿Por dónde empezamos? Voy a ser tu enfermera en este capítulo. ¡Qué bien! Hasta parece que voy de enfermera. Yo necesito una camisa de fuerza. Sí que la necesitas, sí, pero te escaparías. Desde luego. De hecho, por eso estás en KS Report. Porque te has escapado de una camisa de fuerza. En fin, vamos a hablar de un titular sobre la propuesta de Chuck Schumer y Bernie Sanders de restringir las recompras de acciones por parte de las empresas. Y luego vamos a ver otros dos titulares relacionados con el tema que ponen de manifiesto que no son solo las recompras de acciones las que provocan las desigualdades de riqueza e ingresos, la caída de la productividad y el desplome de la economía, sobre todo teniendo en cuenta cómo abordan este asunto Schumer y Sanders. Chuck Schumer y Bernie Sanders abogan por una restricción de las recompras de acciones. Las recompras se legalizaron cuando tú trabajabas en Wall Street. Hasta 1982 eran ilegales, pero entonces la Comisión de Bolsa y Valores aprobó la Ley de Seguridad 10b-18 que autorizaba la realización de esta práctica. Y desde ese momento se ha convertido en una auténtica locura, con cientos de billones de dólares en recompras. El año pasado las grandes empresas anunciaron recompras por valor de más de $1 billón después de que la bajada de impuestos de finales del 2017 dejara a estas entidades con una gran cantidad de dinero extra para gastar. Pero en lugar de subir de forma significativa los salarios de los trabajadores o invertir en equipamiento, las empresas utilizaron la mayor parte de ese dinero para recomprar sus propias acciones. E incluso las hay que, según escriben estos senadores en el New York Times, a la vez que recompran miles de millones de dólares en acciones, anuncian despidos y cierres de fábricas y establecimientos. Resulta que el año pasado las grandes empresas se ahorraron $1,5 billones en impuestos, un dinero que han utilizado o bien para incrementar los dividendos de sus accionistas o bien para recomprar sus propias acciones, lo cual beneficia especialmente a sus directivos, dado que cuentan con una gran cantidad de opciones bursátiles que se emiten para sí mismos. Vamos a ver qué proponen Chuck Schumer y Bernie Sanders. Chuck Schumer y Bernie Sanders proponen prohibir por ley las recompras de acciones a las empresas que no paguen más de $15 por hora a sus trabajadores y no les ofrezcan vacaciones pagadas ni cobertura sanitaria. Ya. Las recompras de acciones atentan contra el capitalismo y el libre mercado. Y es que habitualmente las empresas que entran en recesión y que no son capaces de lidiar con ella se ven abocadas a la desaparición. Es lo que se denomina destrucción creativa, lo cual da lugar a la creación de nuevas empresas. Ahí radica la dinámica del capitalismo, que a su vez genera oportunidades de empleo y crecimiento orgánico. En cambio, si se les permite a las empresas que recompren sus propias acciones y encima con un dinero que piden prestado a la Reserva Federal a 0% de interés, pueden capear cualquier recesión manipulando al alza las ganancias y premiando a sus directivos por fracasar. ¿Qué es lo que hacen las recompras de acciones? Recompensar a los directivos por su fracaso, lo cual atenta por completo contra el capitalismo y recuerda mucho más al comunismo. Y sin embargo es lo que lleva pasando desde principios de los 80, en el marco de la era desreguladora de Reagan y Thatcher, cuya tiranía aún seguimos sufriendo en nuestras propias carnes. Ahora bien, en lo que respecta a la propuesta de estos dos senadores de vincular las recompras de acciones al salario mínimo, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de una idea descabellada, de una mezcla incoherente de cosas muy distintas. Señores Schumer y Sanders, olvídense del socialismo y de la distribución de la riqueza y tengan en cuenta que el libre mercado, las oportunidades y el acceso a ellas necesitan de la existencia de un dinero duro. Un concepto que dejamos atrás en 1971 cuando se inició esta cuesta abajo. Bueno, también es una cuestión de incentivos, que en el caso del Bitcoin se han manejado muy bien a través de la teoría de juegos. El incentivo de engañar, robar y llevarse el máximo dinero posible está ahí. De hecho, el mecanismo de consenso del Bitcoin nos invita a intentar un ataque del 51%, porque eso lo hace más fuerte. Pues bien, lo que tenemos en Estados Unidos es un sistema fiat controlado por una serie de oligarcas que nos engañan y nos roban al resto, por lo que tenemos que dar con una forma que incentive a estos directivos a no robar, a dejar atrás su codicia personal y a no querer enriquecerse tanto y acumular tantos yates y mansiones. Y es que, por ejemplo, las recompras de acciones permiten que estos directivos recompren acciones de sus propias empresas,
por lo que debería haber algún tipo de norma que se lo impidiera. Sería una forma de evitar que manipulen y estafen tanto al sistema. Esa gente es avariciosa por naturaleza y siempre quiere tener más que el vecino, por lo que su tendencia natural es a manipular el sistema a su favor. De ahí que haya que encontrar una serie de incentivos que les impidan hacerlo. Hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la competencia genera innovación y crecimiento, fomentando ese espíritu emprendedor que también puede denominarse avaricia, tan característico del sistema estadounidense. Por tanto, lo que hay que hacer es dejar de lado las normas y las leyes formales y permitir que el sistema se regule mediante incentivos que lleven a los emprendedores a competir y a crear innovación. Y en segundo lugar, la idea de vincular los salarios a las recompras de acciones, creando una especie de visión utópica, administrada por algún potentado central, que pertenecería al Partido Demócrata, por supuesto, es un desastre asegurado. Vamos a ver el siguiente titular de marzo del 2018. La bajada de impuestos del Partido Republicano dispara las recompras de acciones y habla de una investigación universitaria. Los investigadores Germán Gutiérrez y Thomas Philippon de la Universidad de Nueva York examinan en un informe para la Oficina Nacional de Investigación Económica las posibles razones por las que las empresas estadounidenses han invertido menos dinero del previsto desde principios de la década del 2000. Los investigadores concluyen que la causa está en el descenso de la competencia, una administración empresarial estricta y las presiones a corto plazo. Es decir, que las empresas no tienen suficiente competencia como para tener que invertir en mejorar su negocio, por lo que cada vez prestan más atención a las exigencias de su junta directiva y a las presiones de los accionistas para ganar dinero de forma rápida. Luego seguimos hablando de la Oficina Nacional de Investigación Económica, pero el caso es que, como venimos contando en estos últimos 10 años en Kaiser Report, cada vez hay menos empresas y cuando se producen recompras de acciones, eso significa que el número de acciones disponibles para el público disminuye, lo cual se traduce en un descenso de la competencia, que es algo que se manifiesta por todo Estados Unidos. Por ejemplo, el programa Obamacare nos obliga a participar en un mercado sanitario en el que no existe competencia alguna. Y de igual modo, el plan de jubilación 401K y otros programas similares nos obligan a participar en el mercado bursátil. Vamos, que la disminución de la competencia nos hace pensar más bien en un sistema soviético, con una serie de sectores apoyados por el Estado que controlan todo Internet, como sucede, por ejemplo, con la publicidad online, en la que todos los ingresos van a parar o bien a Facebook o bien a Google. Sin competencia no hay mecanismo de descubrimiento de los precios, por lo que se acaba teniendo unos precios ficticios que son los que dan lugar a las noticias falsas. Repito, las noticias falsas son consecuencia de los precios ficticios. Si queremos acabar con ellas, tenemos que devolver la competencia al mercado. Solo así los precios volverán a niveles reales y las noticias serán de verdad. Pues el precio más ficticio de todos es el precio del dinero que establece la Reserva Federal. Vamos a ver el siguiente titular de Wall Street sobre la Oficina Nacional de Investigación Económica, que analiza el papel que han tenido los intereses al 0% a la hora de reducir la competencia y la productividad, y que también presenta una cierta vinculación con los salarios. Aunque bueno, hay que tener en cuenta que la propuesta de Schumer y Sanders, un posible efecto secundario puede ser que las empresas que estén pagando $25 por hora pasen a pagar 15, porque saben que aún a esos niveles salariales seguirán cumpliendo los requisitos para poder efectuar recompras de acciones. Según la Oficina Nacional de Investigación Económica, los intereses bajos han influido en la desaceleración del crecimiento económico y de la productividad. Es algo que se ha manifestado por todas partes desde la crisis financiera. Por un lado, la concentración y acumulación de poder sobre sectores al completo por parte de ciertas empresas, sobre todo gracias a fusiones y adquisiciones posibles gracias a las facilidades de financiación, con unos intereses en niveles realmente bajos para las grandes empresas, y por el otro, el lento crecimiento de la economía por culpa del flemático avance de la productividad. Ambas tendencias se han reproducido durante años en aquellos mercados desarrollados en los que se han aplicado políticas de intereses cero o negativos, como Estados Unidos, la Unión Europea o Japón. Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación Económica, que es la que anuncia oficialmente cuándo Estados Unidos entra en recesión, ha publicado un estudio que añade otra razón por la cual los intereses bajos a largo plazo contribuyen a la concentración de poder corporativo, lo cual a su vez supone un lastre para la productividad y el crecimiento de la producción económica.
Ese es otro de los problemas de las desigualdades de riqueza e ingresos, que unas entidades ya de por sí poderosas adquieren aún más poder, hasta el punto de convertirse en las dueñas de la Reserva Federal. Sus directivos comen con Jerome Powell y le convencen de que baje los intereses aún más, porque así ahuyentan la competencia. Y es que, mientras que ellos pagan un 0% de interés, las empresas recién creadas tienen que pagar el 2, el 3, el 4 o el 5%, lo cual supone una grave desventaja a la hora de competir. Sí, los keynesianos como Paul Krugman, Nouriel Roubini, Jerome Powell, Janet Yellen o Ben Bernanke consideran que para gestionar bien la economía hay que centrarse en el concepto de la demanda agregada, en lugar de darle a la competencia la importancia que se merece. A esa gente no le gusta la competencia porque cree que da lugar a una serie de, entre comillas, perdedores. De ahí que se centren en la demanda agregada, emitiendo muchísimos billones de dólares de ese falso dinero fiat. Es más, igual que los productores de foie gras franceses obligan a los patos a atiborrarse de cereales hasta que sus hígados, que son el motivo por el que se crían, aumentan de tamaño, los estadounidenses también son esclavos del programa Obamacare y de su sistema sanitario. Sus hígados también están atiborrados de sinsentidos keynesianos, que se manifiestan en forma de billones de dólares de dinero fiat. Según el pensamiento ortodoxo de los economistas contratados por la Reserva Federal, sobre el papel, los intereses bajos deberían fomentar el crecimiento económico, puesto que incitan a las empresas a endeudarse e invertir. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que ha descubierto la Oficina Nacional de Investigación Económica tras analizar la estructura de las economías y los mercados. La bajada de los intereses a largo plazo tiende a disminuir la competencia en la estructura de mercado de cualquier sector. Y es que, aunque tanto el líder de un sector como el aspirante a serlo suelen aumentar sus inversiones cuando se produce una rebaja de los intereses, ese incremento es siempre mayor en el caso del líder, lo cual provoca que la diferencia entre ambos se acreciente a medida que los intereses bajan, haciendo que haya menos competencia y mayor concentración en el sector. De ahí que el crecimiento de la productividad se ralentice y que, por ende, también lo haga el futuro de la economía. El problema es que las empresas tienen la capacidad de alterar la percepción que se tiene del tema, manipulando sus ganancias por acción y recomprando sus acciones para que parezca que crecen, aunque en realidad todo se esté viniendo abajo. Yo llevo años debatiendo sobre el tema con Danny Blankflower, que se aferra a la ortodoxia de la religión de los bancos centrales y defiende a capa y espada la emisión de moneda, cuando eso se ha demostrado que no funciona. Lo siento, Danny, pero se equivoca. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más, así que no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de seguir hablando con Simon Dixon de banktothefuture.com. Descárguense su nuevo monedero, que ya se encuentra disponible. Bájenselo ya. Simon, lo veo estresado allá en Cancún. Sí, es duro, entre comillas, estar aquí. No, en serio, ha sido un congreso fantástico. Se refiere a la mesa redonda Satoshi. Sí, la verdad es que ha estado fenomenal. Otro éxito más de Bruce Fenton. En fin, Simon, el otro día hablábamos de las últimas novedades relacionadas con el Bitcoin. ¿Cuáles espera usted como inversor con vistas al futuro? A mí me interesa cualquier cosa que contribuya a la adopción del Bitcoin. Las plataformas de intercambio han resultado siempre la inversión más rentable. De hecho, nosotros ya invertimos desde el principio en Kraken, Bitstamp, Bitphoenix, BitPay, Shapeshift y muchas más. El problema es que actualmente tenemos un mercado un tanto ambiguo, aunque lo que yo destacaría por encima de todo es que el mercado institucional está despegando. De hecho, en el Congreso he tenido la oportunidad de hablar con algunos de los mayores inversores institucionales que me han confirmado que ven el Bitcoin como el único activo con el que pueden trabajar en este momento, lo cual supone un giro de 180 grados respecto a lo que teníamos con anterioridad, porque antes las instituciones tradicionales ridiculizaban al Bitcoin y se reían de él. Luego intentaron crear sus propias cadenas de bloques, popularizando dicho término, y ahora han adoptado un giro radical, interesados como están en crear sus propias plataformas de intercambio de criptodivisas, sus canales Lightning para la adopción entre los comerciantes
y sus propias herramientas de custodia, que son las que permitirán a la gente embarcarse en la nueva oleada de productos institucionales. Ya que habla de Kraken, tanto usted como yo invertimos en Kraken cuando la empresa comenzaba a dar sus primeros pasos. Por aquel entonces, Kraken tenía una valoración de apenas $1 millón, mientras que ahora acaba de anunciar la apertura de una ronda de financiación del orden de varios miles de millones, en la que supongo que ustedes también participarán. Y también han anunciado la adquisición por valor de $100 millones de una empresa de operaciones con futuros. ¿Por qué es una buena noticia y qué aportará al mundillo esta nueva plataforma de operaciones con futuros, Simon? Kraken ha anunciado que va a adentrarse en los mercados de futuros, lo cual permitirá el apalancamiento de sus usuarios, pero a la vez están adquiriendo una serie de empresas del sector de las criptodivisas que han pasado por un estricto proceso de control a cargo de la Oficina de Conducta Financiera del Reino Unido. Se trata pues de una empresa estadounidense que no está permitiendo que sus clientes de Estados Unidos se involucren en el mercado de futuros, porque en Estados Unidos parece existir una gran fricción en torno a este sector. ¿Y cómo veo yo las cosas? Pues a ver, durante este periodo a la baja, se han producido en el mercado de las criptodivisas miles de millones de operaciones extrabursátiles, gran parte de las cuales se han debido al intento por parte de las instituciones financieras de adquirir una posición larga respecto al Bitcoin. Todo ello con el objetivo de conseguir un poder monopolista y recurrir a sus prácticas habituales de capitalismo clientelista para lanzar sus propias plataformas institucionales de intercambio de criptodivisas, unos productos que gozarían de una mayor madurez que los actuales. Sin embargo, al mismo tiempo, yo sigo creyendo que la gente seguirá depositando su riqueza en el Bitcoin para disfrutar de las ventajas que han ofrecido siempre los monederos de Bitcoins. Libertad para almacenar nuestro dinero y utilizarlo como nos venga en gana sin necesidad de estas grandes instituciones. Yo estoy convencido de que los dos mercados van a competir entre sí y que a ambos les va a ir estupendamente bien. Es interesantísimo lo que acaba de decir. Resulta que, a pesar de tratarse de una empresa de Estados Unidos, los usuarios estadounidenses de Kraken no pueden utilizarla porque da la sensación de que existe una especie de conflicto normativo no tanto para proteger a los clientes como para albergar un cierto grado de competencia. Los organismos reguladores suelen llevar a cabo lo que se denomina una captura normativa, que al final a quien beneficia es a los intereses de las grandes empresas más que al bien común. Y por lo que le oigo a usted, eso es precisamente lo que va a pasar. Ahora bien, el Bitcoin no fue diseñado para eso, y su agujero negro, como me gusta llamarlo a mí, se ha tragado a los malos participantes y a los malos reguladores para seguir luchando contra los banqueros gángsteres, como los llamamos en Kaiser Report. En fin, ustedes tienen su sede en la isla de Man, que está acaparando todos los titulares por ese nuevo régimen normativo creado en torno a las criptodivisas. Háblenos al respecto. Bueno, la isla de Man siempre ha tratado de apoyar al sector de las criptodivisas. De hecho, Max seguro que recuerda que en el 2013 o el 2014 ellos fueron el primer gobierno en organizar un congreso destinado a apoyar a esta industria. El problema en aquel momento era que los grandes bancos no querían prestar su apoyo, solo los bancos especializados. El gobierno de la isla de Man emite su propia divisa, la libra manesa, pero tiene que hacerlo a través del Banco de Inglaterra, al que no le gustan nada, igual que al resto del sistema bancario británico las criptodivisas, por lo que siempre intenta preservar su monopolio, muy arraigado, y acabar con toda innovación que pueda surgir en los bancos centrales. Por eso, mientras tanto, la isla de Man ha estado contemplando la posibilidad de crear una serie de estructuras normativas con la que prestar su apoyo al sector, de forma independiente a los intereses del Banco de Inglaterra, lo cual ha hecho que ahora vuelvan a intentar convertirse en uno de los centros neurálgicos de la cadena de bloques. Solo espero que no sea demasiado tarde y que el Banco de Inglaterra no pueda ejercer su influencia en la isla, porque lo cierto es que la isla de Man cuenta con su propio parlamento, tiene su propia divisa, la libra manesa, y el mercado ha cambiado mucho desde el 2013 o el 2014. Nosotros haremos todo lo posible por apoyar al sector. A ver si pueden emitir sus propios billetes y su propia divisa estable asociada a la libra esterlina, utilizando el Bitcoin como aval, en lo que constituiría una auténtica norma del Bitcoin. La isla tiene una población
de tan solo 85.000 habitantes. Así que será interesante comprobar si el Bitcoin puede derrocar el cártel bancario. De acuerdo. ¿Qué pasa con el sistema bancario tradicional? Porque los bancos fiat siguen teniendo un gran peso, sin que ayuden mucho, que digamos, al sector de las criptodivisas, y rechazando a menudo a los clientes relacionados con él. ¿Cree usted que eso puede cambiar o que puedan llegar nuevos competidores que acaben con ellos, Simon? Yo veo a los bancos especializados muy interesados en participar en el sector. De hecho, actúan como cabe esperar de un buen banco, sirviendo de intermediarios entre prestadores y prestatarios e invirtiendo con fuerza en divisas estables como Tether, hasta el punto de competir por sus depósitos. El problema es que los grandes bancos que están vinculados al Banco Central tratan de aferrarse a su posición de poder e intentan influir en los bancos especializados que quieren apoyar al sector. Vamos, que todas las dificultades las encontramos a nivel de los bancos centrales, mientras que los bancos especializados están deseosos de adentrarse en el mundillo. Además, muchos de ellos operan con un régimen de coeficiente de caja del 100%, limitándose a recibir intereses por los depósitos y hacer lo que en teoría cabría esperar de un banco. Será interesante comprobar si esta combinación de bitcoins como aval y divisas estables apoyadas en el dinero fiat puede crear un sistema financiero competitivo con el apoyo de los bancos especializados, aunque me temo que el cártel de los bancos centrales hará todo lo que está en su mano para evitar que surja este mercado. Lo bueno es que la jurisdicción de la isla de Man puede competir con la del Reino Unido, caracterizada por su comportamiento monopolista. Ya veremos qué acaba resultando de toda esta fricción. Por cierto, antes de que se me olvide, tengo que felicitarlo por los 650 millones de dólares en operaciones que, según su página web, han realizado en Back to the Future. El grupo Pantera, dedicado a las operaciones con divisas digitales, es el que más fama tiene. Pero aquí el verdadero líder, el pionero, es Back to the Future, uno de los mayores nombres del sector, por no decir el mayor, con un enfoque maximalista del Bitcoin. De hecho, Simon escribió un libro, Back to the Future, en el que sentaba las bases de todo este fenómeno. En fin, Simon, usted estuvo un tiempo en Hong Kong, coincidiendo con la época en la que China controlaba la minería y era la mayor inversora en ofertas iniciales de monedas y en otras inversiones relacionadas con las criptodivisas. ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Ha acabado el gobierno con ustedes o ha cesado en su empeño? ¿Qué ha pasado al final? La verdad es que sigo yendo mucho por Hong Kong. De hecho, tengo previsto volver el mes que viene para participar en varios congresos. China es una parte muy interesante del ecosistema, sobre todo teniendo en cuenta que Hong Kong alberga algunas de las mayores empresas del sector. A la gente de Hong Kong le gusta ser discreta y limitarse a hacer negocios, cosa que no sucede en China. De hecho, la economía china no tiene nada que ver con la de Hong Kong. Nosotros estábamos en Shanghái cuando China decidió cerrar las plataformas de intercambio de bitcoins. Y lo cierto es que al gigante asiático le interesa muchísimo la cadena de bloques, solo que sin el Bitcoin, porque le permite controlar una mayor cantidad de datos y limitar la privacidad de sus ciudadanos. Además, quieren acabar con todos los tokens para que no coticen en ninguna plataforma. Vamos, que lo único que les interesa son los beneficios de lo que ellos ven como una base de datos para ejercer una mayor influencia y un mayor control sobre su población. Yo creo que veremos una gran demanda por parte del gobierno a la hora de crear una nueva cadena que le permita controlar más a sus ciudadanos, luchando al mismo tiempo contra el Bitcoin, cuya cultura va en contra de la suya. La fricción continuará, y más aún en el caso del que estamos hablando, China, donde han decidido luchar contra el Bitcoin con todas sus fuerzas. De acuerdo, nos quedan unos 20 segundos. ¿Qué país cree usted que puede ser el primero en incorporar el Bitcoin a sus reservas estratégicas, Simon? Yo creo que el primero será alguna isla pequeña. En mi opinión, tendremos una teoría de juegos en la que el primer banco central que empiece a utilizar el Bitcoin como reserva
y apueste por una norma del Bitcoin será el principal beneficiado, mientras que los últimos en hacerlo serán aquellos que tengan unos intereses más arraigados, que en este caso se corresponden con aquellos que cuenten con las mayores divisas, es decir, Estados Unidos con el dólar, Europa con el euro y el Reino Unido con la libra. De acuerdo. Simon Dixon, gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias por invitarme. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Simon Dixon de Back to the Future. Entren en su web, bájense su monedero o incluso cómprense el libro de Simon titulado Back to the Future, que fue el que dio pie a toda esta revolución, o al menos eso creo yo.